Pues hola a todos, bienvenidos al tercer episodio del podcast Lecciones de Vida. El día de hoy tengo la fortuna de estar con el profesor Sergio Sarmiento. Profesor, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Eric. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por venir. A tus órdenes, Eric. Para comenzar, me gustaría que se introdujera un poco para las personas que no tienen la fortuna de conocerlo, que nos platique un poco sobre usted, qué es lo que ha hecho, qué estudió y algo por el estilo. Por favor. Sí, cómo no, con mucho gusto. Eh, Mi nombre es Sergio Miguel Sarmiento Serrano. Eh, yo soy médico, psiquiatra, estudié medicina. Después estudié estudios de posgrado en farmacología molecular y después hice la especialidad en psiquiatría. Eh, Entonces, bueno, principalmente me dedico a la psiquiatría, actualmente me dedico a la psiquiatría y a la docencia a nivel universitario. Doy clases de psicofarmacología y de psicopatología en la Universidad de Anáhuac, que es en la Escuela de Psicología de la Universidad de Anáhuac, y doy clases de problemas de la civilización contemporánea en el ITAM, como tú sabes. Eh, es una materia muy bonita, multidisciplinaria. Mm, y, y, bueno, pues llegué ahí por invitación y también eh, pues me invitaron por que conocían de mi interés en la filosofía. En algunos momentos también incursioné un poco en la filosofía, unos cuantos cursos de filosofía. Y después de estudiar psiquiatría también estudié psicoterapia cognitiva, que es, bueno, pues la psicoterapia es dirigirse eh, pues hacia conocer los fenómenos mentales más desde distintos puntos de vista, no solamente desde el punto de vista neurobiológico, sino también desde el punto de vista, pues, de los puntos de vista psicosocial y incluso filosófico también. Especialmente la psicoterapia cognitiva tiene una carga importante pues, mm, de influencia de la filosofía. Así que bueno, eh, hace 2 meses cumplimos mi esposa y yo eh, 36 años de casados. Tenemos a José Miguel y a Pedro David, nuestros hijos, que tienen, eh, bueno, que están en el área de la comunicación y de la química y la bioquímica, respectivamente. Eh, Mi esposa Teresita también da clases en el ITAM, tú también creo que sabes. Eh, Pues mire, me gustaría iniciar un poco, bueno, un poco mucho atrás, al saber por qué fue que por qué decidió estudiar medicina, qué fue lo que lo motivó a estudiar medicina. pues mira, yo desde niño decía que iba a estudiar medicina, ¿no? Entonces como que ya estaba dirigido hacia la medicina, a pesar de que no había médicos en mi familia cercanos. Eh, mm, y pues tampoco tenía yo algún contacto mayormente cercano con el mundo de la medicina, ni mucho menos. No sé por qué decía yo desde muy niño que iba a estudiar medicina. Eh, pero después, cuando ya estaba en preparatoria, no estuve tan seguro, ¿no? No estaba yo tan seguro. Estaba dudando con otras carreras, principalmente ingeniería química. Eh, Mi papá es ingeniero químico y a mí siempre me ha gustado el, el ámbito de su carrera, que tiene mucho que ver la, con la química, con la física y, y con la industria, con lo industrial. Entonces, bueno,
estuve dudando durante quinto y sexto de prepa, pero bueno, finalmente me decidí por medicina. Decidí por medicina. Eh, ¿Qué me atrajo de la medicina como para decidirme a ella? Pues el, el trabajar con las personas. Yo creo que principalmente eso, ¿no? Yo creo que todas las carreras aportan un beneficio a la humanidad, ¿no? Todas ellas. Pero bueno, en algunos casos, como por ejemplo medicina, el beneficio es más inmediato o más directo. Y el trabajo es con, con, las personas, ¿no? Hay otras muchas carreras que trabajan también con personas. Eh, pero bueno, al menos eso fue lo que yo consideré en ese momento, lo que... Y además las ciencias biológicas también me, me, me han atraído siempre mucho, lo humanístico también. Eh, Así que, bueno, pues decidí estudiar medicina, ¿no? O sea, y digamos que desde niño entonces presentó cierta inclinación natural hacia toda esta parte del área 2, la parte de la Pues biología, la química sí, y tal. ¿O? sí, eso sí, tal vez que mi papá tenía, como te digo, es ingeniero químico, entonces nos pues estábamos muy en contacto con ese tipo de intereses y a mí en lo particular también siempre me ha gustado como tú dices, lo que tiene que ver con las ciencias, más que con las ciencias de la salud, que en ese momento de niño yo no las conocía realmente, ¿no? En realidad es un poco probable que un niño que no tiene un padre médico o familiares médicos cercanos esté en contacto con el área específicamente de la salud. Pero lo biológico sí, siempre me gustó. Sí, eso siempre me ha gustado, ¿no? Yo creo que como a todos los niños, el saber de los animales y de los dinosaurios, eh, eh, todo eso es muy atractivo para cualquier niño o niña, creo yo. Eh, y si se le da la oportunidad pues de incursionar en esa área, le gusta muchísimo, ¿no? Entonces, a mí, sí, sí, efectivamente, a tu pregunta sí me atraía mucho esa área, sí, desde niño. Y bueno, después ya que empezó toda la carrera de medicina, tengo entendido que después viene la especialidad, ¿no? Para es Sí, medicina psicoterapia, es ¿no? una Si no estoy... carrera fascinante que tiene muchas aristas, Difícil también, ¿no? eh, sí, muy difícil desde distintos puntos de vista, mm, pero con muchos aspectos muy diversos, ¿no? Entonces, bueno, sí, la carrera dura, aquí en México estudias 2 años de materias básicas, después 2 años de materias clínicas, con clases y prácticas hospitalarias, después un año de internado, después un año de servicio social. Eh, entonces ahí terminas la carrera de medicina, mm, te tienes que titular antes de irte al servicio social y, y posteriormente, pues si quieres, haces una especialidad, ¿no? Eh, mm, Hay muchas especialidades, por lo menos 80 especialidades clínicas con sus respectivas subespecialidades y entonces, bueno, pues yo no elegí psiquiatría en un primer momento, de hecho yo había pensado dirigirme hacia la investigación, mmm, eh, aunque, fíjate qué curioso, aunque antes te dije que elegí medicina porque era trabajar directamente con personas y todo eso, a la mera hora, al, al elegir hacia dónde me iba a dirigir en cuanto a especialidad, pues eh, me atrajo muchísimo lo que siempre me había traído, lo que estábamos platicando antes, la cosa científica y biológica, ¿no? Entonces incursioné un poco en el área de la inmunología y después me pasé a farmacología, como te dije hace rato. La farmacología pues, es una parte integral de la medicina que se ha desarrollado junto con la medicina a lo largo de los milenios. La farmacología es el estudio del efecto de las sustancias en el organismo, ¿no?
sea para bien o para mal, ¿no? El estudio de todos los medicamentos que ha ido encontrando la humanidad en la naturaleza o ya más recientemente en la síntesis química de sustancias y más recientemente en la manipulación genética de bacterias y de otros microorganismos. Entonces, bueno, la farmacología también, así como la medicina es fascinante, también la farmacología lo es. Eh, pero cuando terminé de estudiar farmacología, ya extrañé otra vez la parte clínica de la medicina y eso se conjuntó con que encontré un programa muy atractivo de residencia, de especialidad en psiquiatría. Entonces empecé mi residencia tardíamente porque mis compañeros habían empezado la residencia saliendo de la carrera, en cambio yo no había ido a este posgrado. Y bueno, hice la residencia, la especialidad en psiquiatría, que en esa época duraba 3 años y me dedico desde que la terminé, hace, hace 30 años, pues, casi 30 años, a la psiquiatría. ¿Y en qué momento decidió conjuntarlo con dar clases en las universidades? Bueno, en este caso aquí en el ITAM, con la clase de problemas. Pues mira, ¿Cómo se incursionó en dar eso? clases en las universidades, eso fue desde, pues incluso desde antes de estudiar psiquiatría, por ahí me invitaron a dar algunas clases de materias clínicas y luego ya durante mi residencia de psiquiatría también los residentes del hospital donde yo hice la especialidad, que era la Clínica San Rafael, dábamos clases a los estudiantes de pregrado, dábamos algunas clases. Y luego cuando salí de la psiquiatría, continué dando clases ahora a colegas médicos que estaban haciendo la residencia, seguí yo dándoles la materia de psicofarmacología durante bastantes años y luego me invitaron a dar clases en la NAWAC, también de psicofarmacología, pero para estudiantes de psicología. Y allí he dado algunas otras materias aparte de eso, ¿no? Psicopatología, trastornos de personalidad, en fin. Y en el ITAM, hace 13 años, eh, pues me invitó Carlos McAden, el director del Departamento de Estudios Generales, mm, a dar un curso en un semestre porque necesitaban un profesor para uno de los grupos. Y mi esposa, que ya daba clases en el ITAM desde mucho antes, le había platicado que a mí me había interesado mucho el programa de Problemas uno y, bueno, de los programas de Problemas uno y 2. Entonces me llamó y me dijo, oye, fíjate que tu esposa me ha dicho que te ha interesado el programa y ahorita necesitaríamos un profesor para uno de los grupos, ¿te interesa? Sí, bueno. Y entonces, pues a eso, a que me tuvo esa confianza y a que le había platicado ese interés y a que se conjuntaron esos factores, pues tuve esa oportunidad tan padre porque es muy, para mí es una cosa muy, muy agradable dar la clase de problemas. Es una materia, como te dije hace rato, pues muy bonita porque tiene de todo, ¿no? Tiene aspectos de tipo sociológico, psicológico, ético, económico. Y también, como tú recuerdas, también hay algunos temas relacionados con la salud, adicciones, salud en general, etcétera. Sí. Y respecto, bueno, yo tocando un poco más este tema, ahora no sé, quiero saber su perspectiva de cómo ha cambiado, cómo han cambiado las nuevas generaciones con el paso de los años. ¿Qué es lo que usted ha visto diferente? ¿A cómo empezó usted a dar clases ahí? ¿A cómo los ve ahora? ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues bueno, mira, lo que no cambia es las características de la juventud, ¿no? Este espíritu crítico propio de la juventud, esta curiosidad por conocerlas, esta curiosidad en general y esta
preocupación por los problemas. Eso no cambia, es inherente a la juventud. Creo que desafortunadamente hay quien lo pierde, o hay quien por diversas razones no lo termina de adquirir. Pero son características inherentes a la juventud. Ahora, ¿qué ha cambiado? Bueno, mira, mm, hay cosas que han cambiado, sí. Mm, la, imperceptiblemente ha ido moviéndose la experiencia social de las personas en general, principalmente de los jóvenes, pero no solo de los jóvenes, hacia la interacción virtual. Eso no es ninguna novedad, eso todo el mundo lo nota. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Te priva de algunas interacciones muy importantes y que son reales. No quiere decir que ya no existan, ¿eh? pero, eh, pero bueno, pues, y por otro lado, mira, estas soluciones que ha habido a lo académico y a lo laboral en este año de pandemia no se habrían podido dar o con mucha dificultad tal vez 10 años antes. Eh, los avances tecnológicos en los últimos años, aunque no han inventado grandes cosas nuevas, pero la eficiencia de los sistemas pues sí se ha incrementado muchísimo y eso, esos desarrollos tecnológicos pues tienen un impacto en la vida de las personas. Creo que eh, esa parte, ese aspecto crítico de la juventud que te estaba yo comentando antes, si bien sigue siendo un aspecto inherente de, la, de la juventud y de la vida universitaria, pero mira, me parece eh, se- que, hay que hay menos disposición o capacidad para criticar las ideas, digamos, preponderantes, las ideas prevalecientes en el entorno social, ¿no? Como si hubiéramos regresado a una época muy antigua de no cuestionamiento, ¿no? Y de aceptación crítica de lo que se piensa, lo que se piensa, ¿no? Eh, y creo que ahora pues hay bastante de eso. Eso a mí me parece que es triste y problemático y peligroso. Eh, esa disposición a criticar lo que se piensa, ¿no? Como que se ha regresado a una visión dogmática de la vida, ciertas formas de pensar ya se dan por hechas y no se cuestionan. Y esto tiene un poco que ver con esto que le llaman la cultura de la cancelación, ¿no? Cancel culture, en donde, pues, mmm, imagínate, es como que a un antiesclavista ahorita lo cancelarían, ¿no? Pareciera lo contrario, pareciera que al que se cancela es al que defiende los derechos de las personas, pero digo, al que se opone a la defensa de los derechos de las personas, pero en realidad la razón para cancelar muchas veces es que se opone al mainstream, al pensamiento preponderante o prevaleciente. No, y justo bueno, esto lo platicaba con un profesor el episodio pasado, y justo tocamos este tema de que ahora esta cultura de la cancelación se ha vuelto muy polarizante, era la palabra que usaba con él Y, el episodio pasado, y creo que también, o sea, si bien no está mal que se hagan críticas a lo que ya no está moralmente aceptado hoy en día, creo que a veces caemos en el error de que se trata de hacer críticas a la moral antigua, como si todavía siguiera existiendo. Lo que voy es,
hay mucha gente que por tweets antiguos que en su momento eran graciosos o no sé, estaban fuera de lugar, en ese momento se veían inofensivos, graciosos, y ahora la gente los publicó, los volvió a resubir a otro tipo de personas y empieza este tipo de cultura de cancelación, ¿no? De mira, tú que apoyas los derechos de la mujer, pero hace 4 años o 5 años decías tú esto y esto, y pues sí, o sea, no es ninguna justificación de lo que dijo, está bien, simplemente que en esa época la moral era otra, o las ideas que se tenían sobre lo que acontece hoy en día eran diferentes. Esta cultura de la cancelación, lo que yo le critico, o como yo la entiendo, es como una policía del pensamiento. Una policía del pensamiento que le impide expresarse a todo aquel que piense diferente de la ideología dominante, o de la ideología más difundida, o de la forma de pensar más difundida. Entonces lo cancela, ¿no? La razón para cancelarlo, la razón expresada para cancelarlo, muchas veces es que, dicho de una manera o de otra, que va en contra de los progresos morales de la humanidad, digamos, ¿no? Eh, y en ese sentido, bueno, existe una razón válida para pues, para mirar con una actitud crítica, o incluso para cuidarse de las expresiones que pudieran ser, por ejemplo, eh, mm, de odio, ¿no? De estas expresiones que invitan al odio. Por ejemplo, expresiones neonazis. Pues desde luego que esas mm, no tienen cabida, ¿no? No tienen cabida en un mundo en el que ha habido un progreso moral indiscutible. El reconocimiento de los derechos humanos, reconocimiento, porque los derechos humanos son inherentes a la naturaleza humana. Entonces no es que se creen en 1948, sino se reconocen explícitamente, al igual que en otros documentos previos antes en la historia, como el documento fundacional de los Estados Unidos de América y la Carta de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, la antigua Carta Magna de Inglaterra, etcétera. Todos esos documentos y momentos históricos son precursores y son avances en cuanto al reconocimiento de los derechos inherentes de las personas y el finalmente declararlos de manera universal y aceptarlos por parte de todos los estados miembros de la ONU en 1948, pues es un avance extraordinario de la humanidad, ¿no? Moral. Y desde luego que no podemos aceptar lo, lo que vaya en detrimento de ese avance. Pero entonces, cuando algo cuando una expresión de alguien se opone a lo establecido actualmente, entonces el recurso ahora es mm, caracterizarlo de tal manera que se le vea como opuesto a los derechos humanos, como opuesto al progreso moral de la humanidad y por lo tanto como un peligro de regreso al exterminio, al esclavismo, a la desigualdad, etcétera. Y si, cuando sí lo es, bueno, hay mucha razón en tener precauciones ante esas expresiones o incluso limitarlas. Pero cuando de manera artificial se les caracteriza como si fueran eso sin que lo sean, entonces ahí entra esto que es lo que yo entiendo por la cultura de la cancelación, que es como este sujeto no piensa como todas, como la mayoría, como todos nosotros, o como todas las personas que estamos organizando o que estamos interesados en el tema, entonces lo cancelamos. Una universidad invita a un ponente que piensa de manera opuesta
a una determinada ideología establecida, y en cuanto se dan cuenta quienes tienen el poder de influir, exigen su cancelación. Mira, esto le pasó a Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, un literato ruso de la época soviética, que criticó, opositor del régimen soviético y por lo tanto perseguido por el régimen soviético, y descubierto por Occidente, y eh, pues que la comunidad internacional hizo presión para que se le permitiera salir de la URSS y primero expresarse y publicar sus libros y luego salir de la URSS para que dejara de ser perseguido. Entonces sale de la URSS, lo acogen en Estados Unidos, y ya en Estados Unidos él, con una mentalidad crítica, pues sí, sigue criticando el régimen soviético, pero no adula al régimen capital o al sistema capitalista estadounidense, sino que también lo critica, y critica el estilo de vida americano y el estilo de vida occidental, capitalista, materialista, y entonces lo cancelan. Esto fue mucho antes de que existiera lo que ahora se le llama cancel culture. Lo cancelan, automáticamente desaparece del escenario público, lo dejan de invitar a universidades, lo dejan de invitar a presentaciones de libros, dejan de publicar sus libros, etcétera, y desaparece, ¿no?, de la escena pública. Entonces, si tú criticas, te opones al pensamiento mayoritario, al pensamiento establecido, te cancelan. No hay esa... Que eso pase en la sociedad en general es comprensible, siempre ha ocurrido. Pero que eso pase entre los jóvenes y en los ambientes universitarios es muy preocupante y triste. Porque justo no hay esta conciencia crítica, ¿no? Para saber en qué momento, Claro, hasta qué punto se debe de hacer, ¿no? claro, la universidad tiene que ser un germen de conciencias críticas. Sí, por supuesto, pues Carlos de la Isla dice que la universidad debe ser la conciencia crítica de la sociedad. Yo no diría la conciencia crítica de la sociedad, como él dice. Yo diría, debe ejercer funciones de conciencia crítica de la sociedad. Hay otras instancias que también debieran hacerlo, como la prensa o como las comunidades, las comunidades de creyentes, ¿no? O las barras de abogados, en fin, diversas instancias, pero bueno, ciertamente la universidad es una de ellas. Entonces, esa conciencia crítica, ese poder decirle a la sociedad, mira, estás mal en esto, como lo hicieron voces muy importantes en la época esclavista, pues el mundo europeo y angloamericano y parte del mundo iberoamericano fue esclavista durante 3 siglos por lo menos, el 17, 18 y parte del 19. Eh, y las voces críticas eran decirle a la sociedad, estás mal en esto, estamos mal en esto, no es posible que tengamos esclavos, no es posible que vayamos a secuestrar personas y luego las vendamos y las compremos, eso no puede ser. Esas voces insistentes que se oponían a lo establecido y que se oponían a una cosa institucionalizada y que acarreaba muchos beneficios económicos y para la que se encontraban muchas justificaciones, pues finalmente fueron escuchadas, porque el ser humano es así, el ser humano escucha, escucha, eh, escucha finalmente el bien, ¿no? El ser humano, las personas honestas escuchan lo, lo que tiene razón. Y finalmente el mundo deja de ser esclavista. Hay esclavitudes hoy en día, desafortunadamente, todavía, pero ya no son parte de un sistema ya no forman parte integral de un sistema, ¿no? Ya no son aceptadas ni por las costumbres, ni por las leyes, ni por la opinión pública. Eso es un avance de la moral de la sociedad. Eso es un avance de la sociedad. Lo mismo pasó con el racismo en los Estados Unidos. Sin embargo, otros ámbitos del pensamiento de hoy mm, se, se quieren equiparar de una manera muy simplista y polarizada a esos progresos en derechos humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el debate sobre acceso
sobre derecho al aborto y acceso al aborto, pues es un debate que no se permite, ¿no? Es un debate en el que mm, se equipara el cuestionar que se vea el aborto como un derecho y que se pongan focos de alerta al respecto, o la eutanasia, parte de ese mainstream se equipara a ser antifeminista, a ser eh, antiderechos y a ser a un retroceso moral. Pero tendría que haber un debate, tiene que haber un debate, ¿no? Al respecto. Oye, porque aparte ahora también en algunos tipos de debates se toma más como alguna especie de espectáculo que de concientización, ¿no? Parece que el que deje más humillado al otro ganó el Bueno, claro, sí, debate. sí, el término debate Sí, está devaluado, tienes razón, ¿no? Sí, yo me refiero a que debe de haber un debate en el sentido de discusión, sí, un esto, diálogo, claro. un diálogo con esta actitud de la que habla Popper, que consiste en llegar a la discusión con la idea de, mira, yo pienso así, pero podría estar equivocado, voy a escuchar tus argumentos. Eh, Claro. mm, y el otro piensa lo mismo. Entonces se escuchan los argumentos. Pero si tú ves las discusiones actuales en redes sociales eh, no son así. Las personas están casadas con sus ideas y no escuchan los argumentos de los demás. Eso por un lado. Por otro lado, muchas veces no hay argumentos, sino descalificaciones y ofensas, ¿no? Profe, y ahora me gustaría saber su opinión, ya que usted tiene pues, este background en medicina y en psicoterapia. ¿Qué opina sobre la nueva ola de los coaches motivacionales? No sé si los ha escuchado, si los ha oído. Sí, sí, cómo Es- no, claro, claro. Me gustaría saber su opinión sobre ellos. Bueno, mira, eh, la idea de coach en el sentido, digamos, de orientador de vida, ¿no? Pues bueno, lógicamente proviene de la idea original, del concepto original de coach, que es un entrenador, un coach es un entrenador, ¿no? Entonces, un entrenador lo que hace es eh, sugerirte estrategias para hacer mejor las cosas, por ejemplo, para meter más goles o para eh, lograr más encestar más, etcétera, en el caso de los deportes. Y en el caso de otros ámbitos, por ejemplo, el coaching para las ventas, pues eso existe desde hace décadas, ¿no? Muchas décadas. El coaching para ventas. Y entonces, de una manera hasta cierto punto natural, se movió ese concepto a otros ámbitos. La cuestión aquí es la siguiente. Eh, hay ciertas condiciones que requieren de una intervención de alguien más para resolver algún problema psicológico o algún problema existencial. Y esas intervenciones, pues algunas son eh, metodológicamente, digamos, muy establecidas, eh, son sustentadas en determinadas teorías y en determinadas orientaciones filosóficas y son dadas por personas que tienen una capacitación específica y que tienen una formación profesional o de especialización en ese ámbito específico, y es a lo que a lo largo del siglo XX se le dio en llamar psicoterapia. Es un campo, digamos, nuevo para la vida social, ¿no? Que surge en el siglo XX. En el siglo XIX no existía como tal, había algunos precursores de eso, que eran la hipnosis principalmente, y en el siglo XX surge la psicoterapia como una nueva actividad profesional consistente en tratar o padecimientos mentales o emocionales, principalmente emocionales, o circunstancias existenciales o eh, formas de ser que resultaban disfuncionales
el tratar todo eso eh, mediante estrategias o recursos no, no físico-químicos, no biológicos, no medicamentos, no eh, cirugía, nada de eso, sino hablar, interactuar, ¿no? Por lo general esa interacción era hablar y escuchar. Entonces, eso es la psicoterapia. Surge la psicoterapia. Y poco a poco la psicoterapia se convierte en un campo regulado, una actividad profesional regulada, de tal manera que las personas que no tienen una capacitación formal o una formación académica demostrable y estas certificaciones, pues no pueden ejercer, en muchos de los países, no pueden ejercer la psicoterapia y no pueden ejercer esa actividad porque no tienen las certificaciones. Pero por otro lado, hay personas muy capaces de guiar a otros, de orientar a otros y de digamos, de ayudar a personas que están pasando por una dificultad existencial a transitar adecuadamente por esa dificultad, aunque no tengan la capacitación. Pues eso siempre lo ha habido, ¿no? Bueno, pues en Estados Unidos, como no podían denominarse terapeutas, entonces surge el concepto de counseling, orientador, digamos, ¿no? Pero después esa actividad de counseling también pasó a ser regulada, pasó a ser una profesión regulada y a requerir certificaciones. Entonces, las personas que no tenían estas certificaciones, bueno, no podían anunciarse como counselor ni tampoco como terapeuta. Entonces, eh, pues surge de una manera, yo creo que bastante natural, el concepto de coach, ¿no? Coach de vida, coach existencial, coach motivacional, como tú dices. Al no ser una profesión regulada, ni que requiere certificaciones, pues bueno, existe mayor probabilidad eh, de que alguien que no lo hace bien empiece a hacer eso, ¿no? Hay cierto riesgo, pero yo creo que también muchas personas han encontrado una adecuada orientación en personas que se dedican a orientar a otros y que por sus propias experiencias de vida o sus propios dotación natural, su propia dotación natural en cuanto a empatía, comprensión, liderazgo, qué sé yo, pues lo hacen bien, ¿no? Y algunos son muy puntuales, coach para la vida laboral, para la vida empresarial o para la vida familiar o matrimonial, etcétera. Y otros son más generales, coach existencial, coach de vida, es importante distinguirlos de los psicoterapeutas y también de los orientadores. Es que un poco de mi crítica hacia ellos es que, como dice usted, ¿no? Hay algunos que no tienen la educación detrás o ese título que los avale como psicoterapeutas, psicólogos. No lo tienen, no necesitan tenerlo bueno, mira, no necesitan tenerlo, aunque también surge un mercado de esto, ¿no? Surge un mercado de esto. Entonces, surge que puede ser, digamos, puede tener buenas características o puede no tenerlas. Surge una nueva forma de coach, registras la marca y entonces ahora no puedes decir que eres coach de tal cosa si no vas y te certificas con la empresa que inventó esa marca. Y entonces se convierte en una cuestión de patentes, de certificados y a veces ahí puede haber pues, una cierta falsedad, ¿no? Porque no necesariamente un certificado de una institución garantiza que esa persona haga algo que a ti te va a servir. Digamos que se presta a abusos o se presta a engaños, y ese es el riesgo. Pero bueno, hay gente muy bien intencionada y capaz que orienta a otros en esos ámbitos. Eh, creo que hay de las dos cosas. La cuestión es, como no está regulado, no se puede
haber Pero participado, ¿no? ajá. En todo caso, ¿no sería mejor acudir con un especialista, alguien que tenga estudios de psicología, de psicoterapia, cuando tengas algún tipo eh, de trastorno o duda existencial que sea un poco más profunda que un simplemente, o sea, porque siento que en algunos casos hay un cierto tipo o sea, no digo que sus consejos en algunos casos no sean válidos, pero a lo que voy es que tratan de resolverlo en algunos casos todo con motivación, siempre sé feliz, levántate a las 5 de la mañana, tómate 3 tazas de café al día, bañate con agua fría y siempre positivo. O sea, caen en este lado que también no es sano y inundan de consejos a las personas, incluso sin haberlos, o sea, se denominan ellos solitos coaches motivacionales porque sí, porque ellos a lo mejor oyeron un consejo igual en la calle, en algún libro, lo reciclaron, lo adaptaron, ahora ellos lo dicen, pero realmente no están capacitados pues, para tratar con problemas un poco más graves, ¿no? Porque siento que hay mucha gente que acude ahora ya con ellos y no tanto con psicólogos o con psicoterapeutas que tratan de sanarlo todo así, con algún consejo express de microondas. Y también, pues, como que es no sé cómo decirlo, maquiavélico por parte de ellos con el lucrar con el dinero de las Maquiavélico. personas dando Sí, consejos de bueno, en microondas. ese caso más que maquiavélico sería deshonesto, ¿no? Mira, sí, claro, por supuesto que se presta a cosas que no son éticas, pero, a ver, tú me dices, ¿qué no es mejor acudir con un psicoterapeuta o con un psiquiatra en caso de tener un trastorno emocional o una duda existencial? Pues yo te diría, bueno, en caso de tener un trastorno, tienes que acudir con un profesional que te lo trate, si es que tú quieres tratamiento, ¿no? Y hay trastornos que necesitan tratamiento de una manera, digamos, ineludible. Pero duda existencial, eso ya es otra cosa, ¿no? No dudas existenciales. ¿Quién podría impedirle a alguien ayudar a otras personas en sus dudas existenciales, ¿no? No, Pues claro, pero ¿por qué es, lucrar con eso, sabes? O sea, ¿por qué pagarías un curso de X cantidad de dólares o pesos cuando a lo mejor algún amigo, algún familiar lo puede hacer y no te lo cobra? O sea, puede ser, sí. Mira, en la vida moderna o en la vida contemporánea, más bien, pues hay cosas que parecieran que deberían ser gratuitas y que, bueno, no lo son, no lo son siempre. Eh, el ejercicio de la abogacía era gratuito en una época en los Estados Unidos. Eh, y ahora, bueno, sí, desde luego que sí hay abogados que en que llevan algunos casos o que defienden a algunas personas de una manera gratuita, como pro bono, ¿no? Como se dice, pro bono. Eh, Pro bono quiere decir algo así como por buena onda, por buena voluntad, eso sí lo hay, pero es la excepción. Y bueno, pues es que es un modus vivendi, eso no tiene nada de condenable, ¿no? Es un modus vivendi. Mientras sea hecho con honestidad, está bien que un abogado cobre, o que un médico cobre, o que un profesor cobre, lo mismo que un carpintero cobre, o que un arquitecto cobre. Bueno, tú estás aportando, tú estás dando con tu trabajo un beneficio a alguien y estás obteniendo una remuneración. Eso yo no lo veo mal. Y si estas personas tienen una experiencia que les permite hacer eso y lo hacen como una forma de proveer un servicio remunerado, bueno, siempre y cuando sean claros en el sentido de que no son, desde luego que tienen que ser muy claros y decir, no soy terapeuta, no soy médico, no soy psicólogo, oriento con mi propia experiencia o con lo que aprendí en X lugar. Mm, y puede ser válido, puede ser útil. Yo no lo veo tan mal, ¿no? Yo no lo veo tan mal. Desde luego que si hay un trastorno, bueno, el propio orientador tendría que decir,
tendría que conducir al individuo a otra instancia propiamente de atención a la salud mental o emocional. Pero no, en principio no, yo no veo mal que haya coaches, o llámesele como se le llame, gente que se dedica, aunque sea remuneradamente, que se dedica a orientar a otros, así como puede haber entrenadores de alpinismo. Bueno, también puede haber entrenadores de las demás áreas de la vida, orientadores. Hay personas que necesitan una orientación y que en realidad no tienen un trastorno. Yo soy un poco antipsiquiatra, fíjate. Soy un poco antipsiquiatra. La antipsiquiatría surgió en las décadas de los 70 por ahí, como un movimiento en contra de la exagerada mm, concepción de los problemas de la vida como trastornos mentales y emocionales. Y curiosamente, uno de los principales exponentes de ese movimiento era Thomas Szasz, un psiquiatra. Eh, entonces, pues la psiquiatría es curiosa. Creo que la psiquiatría es una especialidad médica que toca muchas otras áreas, muchas disciplinas humanas, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo humanístico. Pero bueno, lo de los coaches. Sin embargo, sí, haces muy bien en tener esa, digamos, tienes mucha razón. Se presta a engaños, se presta a charlatanerías o se presta pues, a que la gente gaste lo que no tiene que gastar, ¿no? Y también porque en algunos casos perpetúan esta idea del charlatanismo, ¿no? De tú puedes, o sea, Sí, esta sí, idea de... eso meramente motivacional, pues sí, eso tienes razón, eso está muy de moda, el recurso al optimismo, porque sí, ¿no? Pero bueno, por otro lado, creo que incluso eso ha ayudado a algunas personas. O sea, Ah, yo claro, he sí, visto no. que personas que han sido ayudadas por alguna versión, digamos, mm, no fanática de eso. Porque ahí también otra cosa que puede haber pues, son fanatismos, ¿no? Fanatismos por un movimiento. Muchas veces son fanatismos artificialmente generados para vender una marca y para generar un poco como ciertos esquemas de venta, ¿no? Ciertos esquemas de venta piramidal o de venta así. Sí, puede haber mucho de eso, puede haberlo, un falso entusiasmo y un proselitismo, que en este caso es un proselitismo motivado por ganancias, ¿no? Sí. Sí, Sí, ese tipo de cosas no son, creo yo, pues éticamente aceptables. Pero otras modalidades de coaching sí pueden ser, ¿no? Sí pueden ser. Hay personas sí, no, que han concuerdo, adquirido concuerdo. hábitos muy sanos y todo, pues teniendo un coach de esos. O leyendo libros que están dirigidos a eso. Digamos, De autoayuda, ¿no? es fácil criticar los libros de autoayuda, ¿no? Pero hay personas que tienen tanto problema de hábitos y tanta carencia de orientación en su vida, que algunos de esos libros, los que son serios, bueno, les han servido muchísimo, ¿no? Sí, solo o sea, creo que es importante también ser como objetivos, ¿no? Y lo que le comentaba, como que mi problema es en algunos casos es ese, que todo todo circula respecto a que yo puedo, yo solito, Bueno, y realmente esa es una característica también de la época posmoderna, ¿no? el De individualismo, ¿no? esta, Sí. de esta vida posmoderna en donde las cosas no se piensan, sino que se sienten, eh, en donde ya eres completamente libre, pero al mismo tiempo no eres libre porque te ves presionado, ya no por tu familia, por los convencionalismos sociales, ¿no? Sino por esa necesidad interiorizada de tener éxito, ¿no? De Sí, ser ¿no? el ¿Y qué es el mejor, éxito, no? Ajá. de ser líder. Y entonces todas las escuelas particulares
forman líderes, eh, mm, todo, eh, todo curso de ciertas cosas te garantiza el éxito, etcétera, ¿no? Entonces, esta adoración al éxito, bueno, pues, ¿qué es eso del éxito? ¿No? Un verdadero debate, no en el sentido de a ver quién gana y hace quedar más mal al otro, como tú decías hace rato, ¿no? Como en los debates presidenciales. Pues en los debates presidenciales, imagínate qué constructivo o qué ejemplo de honestidad intelectual y de calidad moral sería que un candidato presidencial en un debate dijera al otro, ¿sabes qué? Sí, tienes razón. Sí, sí, yo estaba equivocado en esto, tienes razón, es verdad. No lo había visto desde esa perspectiva. Imagínate, tal vez perdería capital político, pero Mm. a lo mejor no, ¿no? A lo mejor ganaría mucho. Pero independientemente de que lo perdiera, ¿qué ejemplo sería, ¿no? De calidad moral. Eh, y entonces eso, y bueno, sería un acto de rebeldía, como tú dices. El, el, el escuchar es un acto de rebeldía, entonces, en la actualidad, tienes razón. El escuchar al que piensa de manera diferente a ti, el respetarlo, eh, el, el escucharlo con una auténtica actitud de, a ver, voy a escuchar tus argumentos, podría ser que yo estuviera equivocado, ¿no? Sí, no, separar las ideas de la persona, ¿no? También creo que eso es lo Además, claro, ideal. sí, claro, claro. Y cuando ya estás muy seguro de tus ideas, por ejemplo, si vas bueno, eh, haz de cuenta que vas a debatir con un terraplanista, bueno, difícilmente podrías ir con la actitud auténtica de decir, bueno, a ver, te escucho, a lo mejor yo estoy equivocado. Pero entonces, acudir con una actitud de respeto, ¿no? Y de entender por qué piensa de esa manera. La Claro. mayoría de los terraplanistas es por broma, pero hay algunos que sí son de a de veras. Entonces, eh, digamos, imagínate, discutir con un terraplanista con una actitud abierta, no necesariamente quiere decir que tú piensas que te podría convencer. Hay cosas en las que uno ya sabe cómo son, tienes la evidencia, ¿no? Entonces, Sí, no vas a... eh, sí, no se puede refutar los hechos. pero entonces entender por qué piensa así, Claro. entender por qué llegó a pensar así y de una manera amable exponerle tus razones para tú pensar así, si las quiere escuchar. Eso Sí, sería, eso es eso no una, se creo da, que no sí. se da, eso no se da No, tanto. Debería darse en el ámbito universitario, entre otros ámbitos. Principalmente en ese ámbito debería darse. Escuchar las ideas de los otros. no, y que creo que es una responsabilidad, ¿no? Que tienen todas las universidades hacer espacios donde realmente la gente que estudia ahí es privilegiada. La educación es un privilegio y yo creo que más en el ámbito universitario. Entonces, creo que deberíamos dar el ejemplo, ¿no? Para traspolarlo al sector Claro, político, claro, claro, público. claro. Profe, y bueno, me gustaría preguntar una cosita más antes de pasar a una última reflexión. Eh, ¿Cuál es la importancia de la salud mental y emocional ahora en este nuevo contexto de la pandemia y Ahora en del la pandemia. encierro? Sí, Bueno, mira, pues es importantísima, porque es importantísima en cualquier circunstancia de la vida. Esa es la mera verdad, ¿no? Eh, mm, ¿Qué pasa con la salud emocional y mental en la pandemia? Bueno, pasan muchas cosas. Pasa que, en primer lugar, es una situación difícil y las situaciones difíciles pueden generar eh, un problema de salud mental. Una situación difícil, muy grave, por ejemplo, imagínate estar secuestrado un mes, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso desde luego que te puede, o está en una guerra o en un terremoto, en fin, desde luego que te puede generar un trastorno emocional, un trastorno mental. Pero también meses de desempleo te puede generar un trastorno depresivo o de ansiedad. Un divorcio te puede generar un trastorno emocional o sufrimiento emocional. Y entonces, bueno, en la medida en que esta situación de pandemia ha sido
una circunstancia difícil para todos. En esa medida, a algunos, los que han sufrido más o los que son más sensibles y vulnerables, les puede generar trastornos. Entonces, sí, se ha incrementado la incidencia de trastornos emocionales, de trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, depresivos, pero principalmente de trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad se han incrementado muchísimo. Eso es punto número uno. Punto número dos, la salud en general, la atención a la salud se ve obstaculizada en este momento de pandemia, porque los hospitales están ocupados con el COVID, porque los encuentros médicos, consultas, etcétera, están disminuidos para minimizar los contagios. Y entonces, pues las personas que tienen necesidad de ser atendidas psicológica o psiquiátricamente, ahora les cuesta más trabajo, ¿no? Pero por otro lado, han surgido eh, pues estrategias novedosas, como por ejemplo la atención en línea. Yo estoy viendo en línea a muchos de mis pacientes actualmente. Eh, Estoy dando también consultas presenciales porque hay algunas consultas que son urgentes o que necesariamente tienen que ser presenciales, pero muchas han sido en línea. Eh, doy, doy, do- Constantemente estoy dando consultas en línea aparte de lo presencial. Y eso pasa en otras especialidades también, no nada más en la psiquiatría. Pero en la psiquiatría, pues, digamos que, por un lado, es más natural que pueda ocurrir así, y por otro lado es más factible y se ha dado. Es algo que ha surgido también, ¿no? Y bueno, eso entonces es, número uno, el incremento de trastornos emocionales, de ansiedad, depresivos generados por la pandemia. Dos, nuevas estrategias de atención a la salud mental. Y pues tres, las enfermedades ya preexistentes, mentales, también digamos que se han modificado, a veces agravado, en relación con la pandemia, ¿no? Pues, han tomado temas relacionados con la pandemia. Así que sí hay una repercusión de la situación que se vive en la actualidad en la salud mental y emocional. Sí. ¿Y qué se podría hacer para tenerla, para tratar de estar lo más saludables posibles en ese aspecto? O sea, sé que es difícil porque todos estamos encerrados y todos pasamos por circunstancias difíciles y también tenemos una percepción diferente sobre lo que pasa, sobre lo que nos rodea, pero ¿qué es lo que podemos hacer a grandes rasgos para tratar de estar sanos mentalmente? Pues mira, desde mi punto de vista es difícil dar recomendaciones generales, ¿no? Eh, Podría haber algunas, como la diversificación de las actividades, mantener en la medida de lo posible las actividades y los proyectos, pero todo eso no siempre se puede, ni todo mundo puede, ¿no? Entonces, me parece que ahí habría que particularizar las recomendaciones bastante. Pero, por lo tanto, una recomendación sería, si estás teniendo un sufrimiento emocional, si la estás pasando mal desde el punto de vista eh, mental o emocional, si estás angustiado, muy preocupado, si tu estado de ánimo no se encuentra bien, pues entonces pide ayuda, ¿no? Pide ayuda. Hay muchas instancias de ayuda que han surgido a raíz de la pandemia, ¿no? La, eh, pues instancias gubernamentales a través de Locatel, por ejemplo, el ITAM tiene sus líneas de ayuda también, la Universidad de Anáhuac, donde también doy clases, también tiene una línea de ayuda, no solo para los universitarios, sino como tiene escuela de psicología, tiene también una línea de ayuda a, a usuarios cualquiera, ¿no? A personas en general. Eh, y los institutos de salud mental, los hospitales y el Instituto de Psiquiatría, las asociaciones médicas, la Asociación Psiquiátrica Mexicana tiene un programa también, las asociaciones psicológicas. Entonces, hay muchas instancias
de, a las cuales recurrir, ¿no? Se pueden desarrollar comportamientos que agravan las cosas, como por ejemplo abuso del alcohol o de sustancias, o otras sustancias, violencia. Entonces, bueno, pues también si, si alguien detecta eso en él mismo o en un familiar, pues acudir a pedir ayuda, ¿no? Sí, acudir a pedir ayuda, definitivamente. Creo que esa sería desde luego, cosas como mantener una dieta balanceada, hacer ejercicio lo más posible, leer, distraerse, mantener la organización del tiempo, eso es muy importante, aunque estés en la casa, mantener la organización del tiempo, mantener los hábitos de autocuidado, ¿no? De higiene en la, y en la medida de lo razonable, pues eh, los hábitos de arreglo personal, los hábitos de arreglo personal, el hecho de que haya pandemia y trabajes desde la casa, pues no necesariamente quiere decir que no te vas a arreglar, ¿no? Que no te vas a quitar la pijama durante 2 días, eh, sino mantener los hábitos sanos y la disciplina en la vida es muy importante. Muy bien, profe. Y pues nada más para terminar, no sé si nos podría compartir algún consejo o alguna lección que lo haya marcado en su vida, algo que de lo que aprendió. Pues mira, parteaguas como los que tú mencionas, hay muchos en la vida, ¿no? Vas encontrándote con momentos cruciales, situaciones límite en la vida que te van haciendo cambiar o no, que, que, que te, que te ofrecen, vamos a verlo como que te ofrecen la oportunidad de cambiar, ¿no? De cambiar para bien. Entonces, pues quizás ahí el consejo más natural sería ver los sucesos de la vida, aún los que son adversos y dolorosos, verlos en el contexto de de la vida y en el contexto la propia, de la propia construcción como persona, porque el ser humano pues no es llamado a la existencia, ninguno de nosotros, ningún ser humano se ha dado la existencia a sí mismo, entonces no te preguntan, eres llamado a la existencia, pero ya en la existencia y en la vida, mmm, tú vas haciéndote de una manera o de otra porque somos seres libres. Y como dice Jacinto Choza, parte de lo que nos va haciendo quienes somos es nuestra propia acción libre. Hay otras influencias que no dependen de nosotros, la familia en la que nacimos, las circunstancias, incluso la genética, qué sé yo. Pero el, el factor más verdaderamente humano en en determinar quiénes somos o hacia dónde vamos dirigiendo nuestra vida, más bien, es la acción, las decisiones que vamos tomando. Las decisiones que vamos tomando. Entonces, pues, ver las distintas circunstancias de la vida, las favorables y las adversas, las dolorosas incluso, como momentos en los que hay que decidir. A veces puedes decidir una solución, a veces puedes decidir una determinada respuesta, una forma de comportarte. A veces no, a veces lo único que puedes decidir, pero que es importantísimo, es la actitud con la que vives las cosas, ¿no? Entonces, la actitud virtuosa, en general, pues es lo que hay que tratar de tener siempre, en el entendido de que no siempre lo logramos, ¿no? Difícilmente alguien puede decir que siempre ha tomado decisiones virtuosas. La virtud es un hábito, entonces, bueno, pues se va adquiriendo también y vamos teniéndolo cada vez más si, si nuestras acciones están dirigidas por esa decisión de que sean virtuosas. ¿Virtuosas en qué sentido? Bueno, pues las virtudes son muchas, pero creo que en este contexto del que estamos hablando, creo que una actitud
de la que podríamos decir que es muy importante en la vida, es la actitud esperanzada. La desesperanza hay que evitarla. Y la desesperación hay que evitarla con más razón aún. Entonces, una actitud esperanzada. Pero para tener una actitud esperanzada tienes que encontrar motivos de esperanza. Y para encontrar motivos de esperanza tienes que preguntarte si hay motivos de esperanza y entonces esa sería otra actitud, la actitud cuestionadora, ¿no? La actitud cuestionadora, la actitud abierta a las respuestas, la actitud de preguntar, preguntarte y preguntar al mundo eh, acerca de lo que se han preguntado las personas desde que existe la humanidad, los filósofos de manera más metódica, digamos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué existimos? Eh, ¿Cuál es la esencia del ser humano y cuál es y qué hacer con la existencia, ¿no? Entonces, pues esa actitud, entonces actitud esperanzada, actitud de pregunta abierta a las respuestas y también una actitud de salir de ti mismo, una actitud de encontrar todas esas respuestas, pero también luego salir a los demás, una actitud de salir y dar, una actitud de preocupación por los otros y una actitud de involucrarte activamente en las necesidades de los otros, una actitud que esté dispuesta a padecer con el que padece. Padecer con el que padece es la compasión. Entonces, una actitud esperanzada, una actitud eh, abierta a las respuestas y una actitud generosa, compasiva. Eso creo que desemboca en una forma de vivir que dentro de todas las dificultades y penas y dolores de la vida, va a ser una forma alegre de vivir, porque pienso que la alegría es importantísima en el ser humano. La alegría es algo que nos, que nos caracteriza como seres humanos y que refleja que vamos caminando hacia un proyecto verdaderamente eh, afín a nuestra naturaleza. Entonces, yo ahí resumiría esto, así, digamos, sin pensarlo mucho, y así ante esta pregunta que me haces de repente, pues eso sería lo que ahorita contestaría. No, pues gracias, profe, no, son muy sabias palabras. Agradezco que haya compartido ese consejo y también agradezco por su tiempo, por tenerlo aquí. Espero que también usted se le haya pasado bien y pues nos vemos en el Estuvo muy próximo a gusto la episodio. plática, Eric, sí. Muchísimas ¿Sí? gracias, ¿eh? Muchas gracias por la No, invitación.